Bueno, buenos días. Ahora que ya estamos en vivo en Facebook, podemos empezar el evento. Primero, enviarles un saludo fraterno a todos nuestros panelistas de esta mañana, así como a nuestros asistentes. Eh, Hoy, para este último día de la jornada de Semana de la Economía, tenemos en este primer panel la presentación de resultados de investigación, donde nos van a estar acompañando algunos investigadores muy reconocidos del país. Así que voy a empezar esta sesión por presentarles a las personas que nos van a estar acompañando en esta mañana. Va a estar con nosotros José Ramírez, quien es maestro y doctor en Economía del Desarrollo. Actualmente es profesor del Departamento de Economía Cuantitativa de la Escuela Politécnica Nacional y en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Trabajó como experto tributario en el Servicio de Rentas Internas y como analista en el Banco Central del Ecuador. También ha sido consultor para el Banco Mundial y para el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que bienvenido, José. Está con nosotros también Pablo Chafla, quien es doctor en Economía con posgrado en Gestión Económica de Recursos Naturales. Se ha desempeñado como docente a nivel de pregrado y posgrado tanto en España como en Ecuador y actualmente es docente en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Pablo. Está con nosotros también Grace Guerrero, quien es máster en Políticas del Desarrollo Económico y Rural por Universidad de Brasil y en Desarrollo Organizacional por la Eastern University de Estados Unidos. Es candidata a doctora en Economía por la Universidad de Hanovre en Francia y es docente e investigadora de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, además de coordinadora de la maestría en Economía con mención en Políticas Públicas y Economía de la Salud. Bienvenida, Grace. Está también con nosotros Paul Cooney, quien tiene un doctorado en la New School for Social Research y tiene una maestría en Ingeniería Química de la SUNY de Buffalo, Estados Unidos. Fue profesor en la Universidad Federal do Pará, en la Amazonía de Brasil, en la Universidad Nacional General Sarmiento en Argentina y en la Facultad de Economía de la PUSI. Está terminando un libro sobre reprimarización y desindustrialización en Argentina y Brasil y sus impactos socioambientales. Además, trabaja en el comité directivo del URPE y el comité editorial de 3 revistas, la Research in Political Economy, Capitalism, Nature and Socialism y la revista Ensayos de Economía. Bienvenido, Paul. Finalmente, también se encuentra con nosotros Nicolás Acosta, quien es economista por la PUSE, tiene un Master of Arts in Economics por la Georgetown University en Estados Unidos, es candidato a doctor en Economía por la Universidad de Málaga, autor y revisor en varias revistas académicas internacionales, y actualmente es el subdecano de la Facultad de Economía de la PUSE, además de director del reporte de consistencia macroeconómica de la misma casa de estudios. Bienvenido, Nicolás, y simplemente darles el paso a ustedes para que podamos comenzar con este evento. Muchas gracias, Sebastián. A nombre de la Facultad de Economía, quiero darles cordialmente la bienvenida y también el agradecimiento por su participación en este evento. El tiempo que tendrá cada exposición será de 20 minutos y empezamos con la exposición del profesor José Ramírez, titulada Difusión de choques de productividad en redes productivas con competencia imperfecta y quiebra de empresas. Por favor, José. Muchísimas gracias, compañeros. Voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación, ¿vale? ¿Sí se alcanza a ver ahí la pantalla o no? Perfecto. Déjenme solo retornar. Perfecto. Bueno, buenos días con todos, compañeros, compañeras. Es un gusto compartir con ustedes los resultados de esta investigación que la realicé en conjunto con Wilson Pérez. Fue parte de mi investigación doctoral en Flaxo, difusión de choques de productividad en redes productivas con competencia imperfecta y quiebra de empresas. Un poco la introducción. ¿En qué consiste este tema de investigación? Solamente déjenme... La literatura sobre difusión de choques microeconómicos en redes productivas tiene como principal hallazgo este fenómeno de efectos cascada aguas abajo. ¿Qué significa esto de efectos cascada aguas abajo? Que el choque de productividad en una empresa se puede propagar de comprador en comprador hasta llegar al consumidor final. La mayoría de esta literatura ha estado construida en los famosos modelos de equilibrio general y abrazada
con este supuesto de mercados perfectamente competitivos. Esto trae serios supuestos a la transmisión de los choques dentro de una red productiva, puesto que, como ustedes conocen, las funciones de oferta y demanda se comportan de una manera bastante regular, son continuas, no hay brincos ni saltos que se puedan producir a raíz del quiebre o salida de una empresa, así como también no existe fijación de precios, ¿no? Los precios en este caso estarían determinados por el mercado. En este sentido, nace el objetivo de esta investigación, que sería estudiar la difusión de un choque de productividad en redes productivas que tengan dos aspectos fundamentales: la competencia imperfecta, es decir, esta capacidad de que puedan existir oligopolios, monopolios, y la quiebra de empresas. La pregunta queremos extenderla más allá de los efectos cascada aguas abajo y ver si existen efectos cascada aguas arriba, tanto en variables nominales como reales dentro de la red productiva, con estos dos fenómenos tomándolos en consideración. Para ello se planteó un modelo teórico. Cabe resaltar que esta investigación es plenamente teórica. El planteamiento del modelo considera un sistema económico formulado a través de una red. La red no es nada más ni nada menos que un grafo cuyos nodos son las empresas, las aristas son las transacciones que realizan estas empresas, y el peso de estas aristas es precisamente el monto de las transacciones compra y venta que se realizan entre las empresas. Dentro de esta red, los compradores tienen un comportamiento de elección probabilística entre sus potenciales proveedores. Los proveedores, por otra parte, tienen este comportamiento de tienen la capacidad de fijar sus precios. El comportamiento conjunto tanto de proveedores como de compradores dentro de la red se modela a través de la incorporación de un nuevo concepto de equilibrio general de mercado. Posteriormente, este equilibrio general de mercado lo volvemos dinámico con el transcurso del tiempo a través de un proceso estocástico que incluye lo que sería la quiebra de empresas. Vamos analizando punto a punto los componentes teóricos que integran este modelo. Por el lado de los proveedores, se asume que para toda empresa existen en este modelo dos proveedores potenciales: un proveedor habitual con el cual la empresa transa regularmente y con el cual se siente más segura en torno a las transacciones porque cumple determinadas características en torno a la calidad del producto, al plazo de entrega, a la capacidad de respuesta que tiene este proveedor que le suministra al comprador. Por otro lado, existe un proveedor rival que, si bien puede ofertar un menor precio en torno al insumo que necesita el comprador y por ende un mayor beneficio, se corre el riesgo de que cualquiera de estas características no se cumpla y que por lo tanto potencialmente el comprador pueda tener una pérdida. La elección entre un comprador u otro se presenta mediante un nuevo modelo que hemos incorporado acá, que lo voy a explicar brevemente, que es la elección probabilística. La elección probabilística entre un proveedor habitual y rival considera el trade-off entre el riesgo que había acabado de mencionar y el potencial beneficio a raíz de los precios en las materias primas o insumos que estos proveedores ofertan. En definitiva, esta elección probabilística convierte a la red, al grafo, convierte en un espacio aleatorio de posibles combinaciones en donde los compradores pueden o no comprar a un proveedor habitual o un proveedor rival, cada uno de ellos en la red. Por otro lado, yéndonos al lado de los proveedores tienen la capacidad de fijar un vector de precios hacia sus potenciales compradores, ¿sí? Un vector de precios P super M. Este vector de precios tiene la característica de que va a maximizar el beneficio esperado del proveedor, dadas las decisiones del resto de proveedores en la empresa, del resto de proveedores en la red productiva. Esto ya nos invoca mucho a un concepto que hemos escuchado mucho en economía, que es el equilibrio de Nash, que más adelante hablaré de esto. Y en efecto, la fijación de estos precios toma en cuenta el precio del resto de proveedores en la red productiva, sus decisiones sobre todas las realizaciones que hay en la red productiva. Recordemos que esta red productiva se convirtió en un espacio aleatorio a raíz de la elección probabilística y evidentemente cada realización tiene
una probabilidad de efectuarse, de realizarse. Evidentemente todo esto multiplicado por el beneficio que obtendría el proveedor J. De esta manera tenemos la capacidad, evidentemente he cortado mucho la presentación para cubrir el tiempo que tenemos hoy día, podemos definir el equilibrio general de mercado. El equilibrio general de mercado es aquel conjunto de precios de materias primas e insumos que se dan en la red productiva, así como también de lo que demanda cada empresa, de lo que produce, los precios de bienes de consumo final y los salarios. Esto para cada realización de la red productiva. Es un concepto bastante completo. No solamente considera precios, sino también cantidades y en todas las realizaciones que puede tener la red productiva. Esto a raíz de la elección probabilística. Unas pequeñas observaciones acá es de que el equilibrio general de mercado que incorporamos en este modelo comparte características de equilibrio walrasiano y el equilibrio de Nash. ¿Por qué equilibrio walrasiano? Porque a la final el equilibrio en el mercado de bienes de consumo final y el equilibrio en el mercado laboral son considerados como tal. Se determinan los precios de tal manera que se limpian esos mercados. Sin embargo, no es de todo un equilibrio walrasiano porque lo que son los precios de las materias primas o de los insumos tienen este comportamiento o se determinan bajo esta lógica de equilibrio de Nash. Esto quiere decir que los proveedores fijan su precio considerando su competencia, sus rivales, las acciones que toman ellos dentro de esta red productiva. Se puede demostrar que este equilibrio general de mercado existe y de hecho eso es lo que nosotros realizamos en este documento de investigación utilizando algunas herramientas analíticas y matemáticas demostramos que este equilibrio general de mercado existe. Esto puesto que se puede demostrar que las funciones de reacción de cada una de las empresas son continuas y cóncavas, ¿ya? Y a raíz de esto existe un bonito teorema en matemática que plantea si estas funciones de reacción son continuas y cóncavas y además si el precio, que son las estrategias de las empresas, se desenvuelven en un conjunto convexo y compacto, si se tienen estas dos características, entonces existe el equilibrio de Nash, ¿sí? Que es particularmente lo que caracteriza a este equilibrio general de mercado. Por otro lado, ya hemos definido lo que es el equilibrio general de mercado. Este equilibrio general de mercado lo vamos a desplazar dinámicamente. ¿Y cómo? A través de un proceso estocástico que se implementa sobre una serie de subconjuntos. Los subconjuntos serían acá interpretados como las empresas activas en cada instante de tiempo. La particularidad de este proceso estocástico es que la probabilidad de que exista un conjunto de empresas en un instante T más 1 depende de cuáles fueron las empresas activas en instantes anteriores, hasta R rezagos como tal. ¿Cuáles son los supuestos, más allá del planteamiento matemático que considera este proceso estocástico? Que intratemporalmente las empresas quiebran de manera independiente, intratemporalmente, es decir, dentro de cada periodo de tiempo. Pero cuando me muevo de forma dinámica, es decir, intertemporalmente, la probabilidad de una empresa que quiebre depende del número de periodos que tuvo pérdidas o beneficios nulos en rezagos anteriores, ¿vale? Entonces, de esta manera estamos modelando la dinámica de las empresas activas o su complemento, que sería la quiebra de empresas a través de este proceso estocástico. Bueno, entonces, evidentemente, el modelo teórico tuvimos que testearlo a través de una red pequeñita. Ya voy a comentarles por qué hubo este inconveniente. La red que ustedes están viendo consta de 15 empresas divididas o agrupadas en 5 mercados de bienes y un hogar representativo. El hogar se encuentra en la parte superior de toda la red. Los colores, bueno, las empresas están denotadas por nodo, las transacciones están denotadas por las aristas y los colores denotan cada uno de los bienes, cada uno de los 5 bienes que se están transando en esta red. Uno de los supuestos que manejamos acá es que cada empresa demanda un bien intermedio, un insumo y trabajo. Hemos omitido las aristas correspondientes al mercado de trabajo para simplificar el bosquejo gráfico de esta red. Además, asumimos que las tecnologías que tiene cada una de estas empresas poseen elasticidad constante de sustitución
y de retornos constantes de escala. Lo que hacemos es dar la dinámica del equilibrio general de mercado en un horizonte de tiempo de 30 periodos y sometemos a esta red a 1000 ensayos aleatorios, ¿ya? Esto lo explicaré luego cuando implementemos los choques. La simulación lo hicimos en los supercomputadores, High Performance Computing, del MODEMAT y de CEDIA. Cabe resaltar que CEDIA tiene a disposición un supercomputador que al momento de programar esto con MATLAB tienen ustedes acceso a 40 cores, en el MODEMAT pueden tener acceso a unos 120. Sin embargo, la implementación o la compilación del modelo para esta red sencilla demoró alrededor de 3 meses. ¿Y eso por qué? ¿Por qué demora tanto obtener una solución en este caso? Porque estamos tratando de un equilibrio de Nash y el cálculo de un equilibrio de Nash en este caso, considerando que un proveedor tome en cuenta las decisiones de todos los otros proveedores de la red en todas las otras realizaciones, es NP-hard, ¿sí? Es difícil de hallar, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, fue un reto llegar a determinar el equilibrio también. En total, todas las posibles realizaciones que tiene esta red que componen el espacio aleatorio sobre el cual se calcula el valor esperado del beneficio son alrededor de 4096, ¿no? Para tenerlo como dato. A continuación, vamos a ver qué es lo que pasa en esta red productiva cuando yo implemento un choque de productividad a una empresa central. En este caso hemos escogido la empresa número 9. ¿Ya? En el lado derecho, ustedes pueden ver la red como la habíamos visto anteriormente, pero con una gama de colores o una escala de colores de azul a rojo, donde rojo indica la menor variación o la más baja variación en los precios y azul indica la más alta variación de precios tras el choque. En el lado izquierdo tienen la misma barra de color, pero dispuesta en una matriz, donde por filas tenemos a los proveedores y por columnas tenemos a los compradores. Entonces, ¿qué podemos ver? Aquí podemos ver 3 evidencias como tal. Nuevamente, estas son empíricas. Primero, el choque de productividad aumenta los precios de venta. Naturalmente, el choque de productividad aumenta los costos marginales y esto hace que el proveedor, al ser price taker, eleve sus precios por encima de lo que tenía antes. Existe un efecto horizontal en el crecimiento de los precios. ¿Esto debido a qué? Debido a que existe, recuerden, esto se debe al comportamiento del equilibrio de Nash dentro del modelo, el proveedor 9 interactúa con sus rivales 7 y 8 en la oferta de la materia prima o el insumo hacia los compradores 12 y 11, los cuales en cambio tienen un comportamiento de elección probabilística. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En otros términos, el proveedor 9 al aumentar sus precios reduce sus probabilidades de que los compradores 12 y 11 adquieran su producto. Y eso le otorga más posibilidades a los rivales, ¿sí? Por lo tanto, tienen más posibilidades ellos de fijar un precio más alto. ¿Qué tenemos adicionalmente? Se genera un efecto cascada aguas abajo, es decir, de comprador en comprador en la red productiva hasta desembocar al consumidor final en el incremento de los precios. Y esto es natural, porque si la empresa 9 aumenta sus precios, los precios de las materias primas que ofertan las empresas 12 y 11, estas al incrementar los precios de sus materias primas, de sus insumos, van a la vez elevar también los precios hacia adelante de sus productos hacia otros compradores en la red como tal. Entonces se puede evidenciar eso. Bueno, el análisis se completa también con el tema de la quiebra de empresas, que es algo interesante. En este caso, ustedes pueden ver en la matriz, en esta matriz que está a su izquierda, un mapa de calor, empleando igual una escala, una paleta de colores, en donde rojo indica la más alta tasa de quiebra que existe en un conjunto de 1000 ensayos aleatorios por periodo. Por filas pueden ver a las empresas, por columnas pueden ver a los periodos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Que evidentemente el choque de productividad hace que aumente la tasa de quiebra de la empresa 9 con el paso del tiempo, ¿sí? Al punto de que casi en el instante o en el periodo 30 ya deja de existir. Pero esto que produce en el resto de empresas en la red productiva se acentúa
la quiebra de los proveedores, es decir, se genera un efecto cascada aguas arriba, ¿sí? De los proveedores que tienen la red, en este caso del proveedor 5, que sería el proveedor de la empresa 9, y del proveedor 1, que sería el proveedor de la empresa 5. Pero más allá de eso, estos proveedores tienen la característica de ser proveedores habituales, que son los proveedores regulares en la red, ¿sí? Los que tienen mayor probabilidad de transar en esta red productiva. Y esto guarda lógica porque principalmente son estos proveedores con los cuales se transa regularmente. Y por lo tanto, si quiebra una empresa, todos sus proveedores hacia atrás, ¿sí? Evidentemente los habituales van a quebrar también. Y si quiebran estos habituales, los demás atrás también. Y además, si quiebran estos proveedores habituales, pasan a ocupar el lugar en el mercado los proveedores rivales, ¿sí? Existe una especie de sustitución intertemporal, ¿sí? Entre los proveedores habituales y los proveedores rivales en la red, ya que estos últimos se vuelven más competitivos a raíz del choque. Y es precisamente esas líneas azules, ¿sí? Que estamos viendo acá, que hasta cierto punto nos indican de que está aumentando la probabilidad de que estas empresas transen en la red. Perfecto. Entonces, como conclusiones, principales resultados. Existen dos efectos sobre los precios de venta en el periodo inicial. Un efecto horizontal, que era el que habíamos visto en los proveedores rivales, y un efecto cascada aguas abajo, que es el cual reparte el incremento de precios de comprador en comprador hasta llegar al consumidor final. En la literatura, la propagación de choques vía precios, para empezar, no toma en cuenta la rivalidad. ¿Por qué? Porque está trabajando en mercados perfectamente competitivos y por lo tanto ha sido muy poco estudiada. Últimamente entiendo que sí existen algunos desarrollos que toman en cuenta, en cambio, este poder de fijación de precios. Y segundo, un choque de productividad en una empresa genera un efecto cascada aguas arriba, ¿sí? En la quiebra de proveedores habituales. Cabe resaltar que la mayor parte de la literatura, como bien lo había manifestado, se enfoca en hallar efectos cascada aguas abajo, pero nada sobre efectos cascada aguas arriba. Y personalmente creo que hoy por hoy estamos viendo esto, que una empresa quiebra y con la quiebra de esta empresa lleva atrás a todos sus proveedores y a los proveedores de estos últimos. Entonces está presenciando bastante esto con la crisis del COVID actualmente. El modelo se puede extender, se puede complicar aún más. Yo he dado algunos trazos muy ligeros con fines de cumplir el tiempo de la presentación, pero existe posibilidad de hacer algo más realista. Por ejemplo, incorporando propiedades markovianas en la red. Es decir, que cada empresa no considere todas las decisiones de los proveedores o de las empresas en la red productiva. No tendría por qué. Solamente tendría que considerar quizás la de sus rivales más próximos. Es decir, tratar una especie de red egocéntrica, ¿sí? De primero o segundo grado para hacer las decisiones un poco más realistas y eso facilitaría también la compilación del modelo. Segundo, el tema de la creación de empresas. Solo hemos hablado de lo que es la destrucción del capital a través de la quiebra de empresas, pero podríamos incorporar también la creación de empresas con funciones de inversión, ¿sí? Y bueno, también quedaría por delante hacer simulaciones un poco más pesadas con redes más complejas, empleando efectos sistémicos, sean estos efectos correlados, globales, que nos permitan indagar más a fondo cuáles serían los efectos que podamos tener en la red. Eso sería todo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a ti, José. A continuación tendremos la presentación del profesor Pablo Chafla y Carolina Mancheno, titulada Factores socioeconómicos en la estimación de la huella hídrica personal, el caso de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Carolina Mancheno Corral es egresada de la Facultad de Economía con mención en Recursos Naturales. Es miembro del equipo de investigación de la Facultad de Economía y la Facultad de Ingeniería en la propuesta de investigación, implementación de una nueva generación de indicadores para la gestión eficiente del ciclo integral del agua y su aplicación para la política pública sectorial en el Ecuador. Además, Carolina ha trabajado en el proyecto ROSE en Ecuador en el levantamiento de información y procesamiento de base de datos.
A continuación, Pablo y Carolina. Muchas gracias, Nicolás. Saludo a todos nuestros compañeros que están ahora compartiendo estos proyectos de investigación. Y bueno, yo primero quiero también agradecer que se nos dé esa oportunidad aquí dentro de la Semana de Economía, que espero que se institucionalice, en el que las investigaciones que se hacen dentro de la facultad se puedan promover. Y sobre todo que los puedan conocer el resto de nuestros compañeros de la facultad y los estudiantes. Entonces, bueno, yo lo que les vamos a presentar con Carolina, que es mi dirigida de tesis, esperamos que se gradúe pronto y pase a formar parte de los buenos economistas de la Católica. Trabajamos en un proyecto de investigación durante el año 2019 y comienzos del 2020. Terminó este proyecto de investigación en julio del 2020 debido a los inconvenientes que tuvimos, bueno, todos conocemos por el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que intentábamos en el ámbito general de esta investigación? Hemos sacado algunas, 2 publicaciones y algunas presentaciones en algunos seminarios internacionales, pero lo que nos interesaba en este caso, la que queremos presentar ahora, es una que tiene relación justamente con la Católica, con la Universidad Católica. Hicimos un análisis de la huella hídrica, en este caso la huella hídrica personal. Nosotros utilizamos la universidad porque creíamos que era un ejercicio. Esto de calcular la huella hídrica a nivel del Ecuador nunca se había hecho. Es la primera vez que se lo hacía. Eso también radica una parte importante de su aplicación. Y segundo, era que algunos estudios que habían sacado sobre la huella hídrica personal nos decían que no existía ninguna correlación, ¿ya? Correlación fuerte entre determinadas variables socioeconómicas y la huella hídrica personal. Entendida la huella hídrica personal como el consumo de agua que tenemos en total, ¿no es cierto? De agua directa e indirecta que tenemos las personas en el consumo diario de nuestra vida, ¿no es cierto? En todos los bienes y servicios que estamos consumiendo van incluidos agua. Entonces, nosotros lo que estamos calculando es esa agua que se está consumiendo en todos estos productos y ver si el consumo que estamos teniendo en esta muestra, que era de la Católica, profesores, estudiantes, administrativos y gente asociada a la universidad, gente externa, estaba de acuerdo con algunos estudios con los parámetros internacionales. Y claro, nosotros tuvimos también que hacer una adaptación de la metodología del cálculo de la huella hídrica, porque era más o menos, la metodología era una metodología más europea, entonces, y anglosajona en ciertos casos, y teníamos que nosotros adaptarle a nuestras realidades. Nosotros no entendemos algunas cosas, por ejemplo, en kilogramos, en libras, era más difícil entenderlo. Nosotros lo adaptamos para que pueda ser adaptado, por ejemplo, a raciones, tasas, cosas que nosotros podríamos entender más fácilmente. Entonces, con esa adaptación y el análisis que logramos hacer, incluyendo en la encuesta que se hizo virtual, en la que bastante gente de la Católica nos apoyó, podemos obtener una información que nos podía llevar a ¿qué? A determinar si es que primero la huella hídrica, si es que en algún momento queremos tener un campus sostenible, tener indicadores, y ese era el objetivo de esta propuesta de investigación, era tener indicadores que nos permitan trabajar, ¿no es cierto?, para poder tomar buenas decisiones. Si tú no tienes buenos indicadores, es muy complicado poder tomar buenas decisiones en temas de política pública. Entonces, ese era nuestro objetivo. Este proyecto lo desarrollamos, como decía Nicolás, en un proyecto conjunto con la Facultad de Ingeniería, tanto la parte de Ingeniería Civil como la de Ingeniería en Sistemas, y con la participación de algunos alumnos, dentro de ellos Carolina Mancheno, que le voy a ceder la palabra a continuación. Carolina, por favor. Buenos días con todos los participantes. Continuando con la explicación del economista Pablo, les voy a hablar de manera más detallada en lo que consistió este proyecto de investigación. Este proyecto de investigación tuvo como eje principal el objetivo de estimar la huella hídrica personal de la PUCE. Esto fue de manera volumétrica, es decir, se lo dio sobre metros cúbicos persona. Y también lo que necesitábamos era determinar la existencia de las relaciones de significancia entre la huella hídrica personal o el consumo de agua y unas distintas variables socioeconómicas de estudio. Estas variables socioeconómicas fueron el sexo, la edad, el ingreso familiar, el nivel de educación, el tipo y los años de la vivienda y el número de las personas con las que comparten el hogar. Para esto tuvimos una metodología de la investigación. Nuestra metodología de la investigación estuvo basada en un enfoque cuantitativo y exploratorio. El diseño de la investigación fue de tipo transversal y el alcance de la investigación fue descriptivo y correlacional, puesto que caracteriza el comportamiento de las distintas variables de estudio y cómo éstas influyen o se van a relacionar con el consumo de agua de las personas. Para este proyecto también se planteó una hipótesis. Esta hipótesis
fue determinar la existencia de relaciones o correlaciones de significancia entre las distintas variables mencionadas y la huella hídrica personal. Para tener un punto clave de partida se tiene una problemática. Se menciona que la disponibilidad de agua dulce en el planeta es mucho menor a lo que nosotros pensamos. De acuerdo a datos de la ONU, aproximadamente 1.000 millones de personas sufren de carencia de agua en el mundo. Y también se plantea que un ecuatoriano en promedio gasta 249 litros de agua al día. Esta cifra es mucho mayor a lo que recomienda la OMS, que es de 100 litros. Esta cifra es la óptima para tratar de satisfacer las necesidades de higiene y de consumo que tienen todas las personas. Para todas las actividades que nosotros realizamos, necesitamos de grandes cantidades de agua. También se dice que todas las personas no conocen las cantidades de agua oculta que poseen todos los productos y los bienes y servicios que nosotros ocupamos en nuestra vida diaria. Para entender de mejor manera qué es la huella hídrica, este es un indicador multidimensional de sostenibilidad que presenta el volumen total de agua consumida y contaminada para la producción de todos los bienes y servicios que es utilizada por cada uno de los consumidores. Esta huella hídrica se compone de dos partes, específicamente de la huella hídrica directa y de la huella hídrica indirecta. La huella hídrica directa es, por así decirlo de manera más sencilla, el agua visible y se refiere al consumo de agua y la contaminación relacionada que nosotros tenemos en el uso diario del hogar o en la oficina. Esta huella hídrica directa la podemos ver, por ejemplo, en el momento que nos lavamos los dientes o nos duchamos. Por ejemplo, para una ducha de 10 minutos se necesita 140 litros de agua. Esta es una cantidad sumamente elevada, la cual las personas no conocen y no tienen conciencia de cuánto agua específicamente se gasta en cada actividad realizada. También tenemos a la huella hídrica indirecta. La huella hídrica indirecta se refiere al consumo de agua y la contaminación que puede asociarse, pero esta a la producción de todos los bienes y servicios que se utiliza en la vida diaria o utiliza el consumidor. Para dar un ejemplo aquí claro de la huella hídrica indirecta, tenemos, por ejemplo, cuánto se necesita para producir una taza de café. Para producir una taza de café se necesita 130 litros de agua. Simplemente no es la cantidad de agua que se necesita para preparar el café. Todos los productos que nosotros usamos llevan consigo un proceso de producción y en cada una de las fases de los procesos de producción se necesita de grandes cantidades de agua y por eso es que al final se genera o se produce una huella hídrica sumamente elevada. Aquí se puede decir que el sector que más consume cantidad de agua es el sector agropecuario. Por eso es que para producir un kilogramo de carne se necesita 15.415 litros de agua. Siguiendo con la explicación, les voy a explicar cómo fue la descripción y contextualización de este proceso de la estimación de huella hídrica. Se tuvo principalmente como población objetivo o la población de estudio a la comunidad universitaria de la PUCE, pero también hay que aclarar que se dejó abierta la posibilidad a personas externas para que puedan responder voluntariamente o puedan llenar esta encuesta. Esto se lo hizo con el objetivo de tener una comparación de las huellas hídricas y ver cómo es cada una de sus huellas. Entonces, para esta estimación, nosotros lo que aplicamos es la metodología desarrollada por la organización Water Footprint Network. Esta organización tiene como eje principal la aplicación de una encuesta. Entonces, esta encuesta lo que nos permite a nosotros es medir el volumen total de agua utilizada. Esto es de forma directa e indirecta. Como les mencioné, que la huella hídrica del consumidor tiene los dos componentes y para calcular esta huella es la suma de la huella hídrica directa e indirecta como se encuentra en la fórmula planteada. Con esta metodología, luego de realizar esta encuesta, se procedió al levantamiento de información mediante una encuesta web que fue realizada por el equipo de investigación, pero como nos mencionó Pablo, fue adaptada a la realidad social y económica del país. Esto se refiere a que cambiamos algunas preguntas para que sea más, como que esté más amplia la relación a lo que es la realidad del Ecuador. Esta encuesta se la realizó en el mes de noviembre, pero para esto realizamos una serie de campañas para promover la participación en la encuesta.
La encuesta constaba de 5 secciones, muy importantes para construir la huella hídrica directa y la huella hídrica indirecta. La primera sección consta los datos generales o los datos socioeconómicos en los cuales nos va a mostrar las variables que necesitamos para relacionar y ver el nivel de significancia que tiene con la huella hídrica. En la segunda parte se encuentra el consumo personal alimenticio, que esto tiene que ver con la huella hídrica indirecta. El uso doméstico personal del agua dentro de casa. También teníamos al uso doméstico personal fuera de la casa y al consumo global de agua. Esta parte de la encuesta se refiere a la cantidad monetaria que invierte cada persona para comprar los bienes y servicios que necesita en su vida diaria. Después de realizar esta encuesta, se obtuvieron datos significativos en las características de los encuestados. Se puede notar claramente que la mayoría de las personas que respondieron a esta encuesta es de sexo femenino. Otra variable importante es que la mayoría de las personas de la población pertenecen a un ingreso ingreso familiar medio alto y, por así decirlo, el nivel de educación es de la mayor cantidad de la población es la secundaria. Esto puede ser porque la mayoría de la población fueron estudiantes. Ahora sí, para comprobar los resultados se hicieron unos análisis estadísticos y nos dio que del número total de encuestados PUSE y externos se estimó que el valor promedio de la huella hídrica personal se encontró en los 865.5 metros cúbicos per cápita al año. Esto no se encuentra muy distante al valor promedio que se encuentra analizado a nivel mundial. Este valor promedio a nivel mundial es de 1.240 metros cúbicos per cápita al año. En este caso, se plantea que al ser la huella hídrica estimada menor que el promedio mundial, nos está dando como que una señal de aliento de que se podría pensar que la población de estudio está teniendo un consumo relativamente responsable. Pero no hay que dejar de lado la necesidad de una mayor concientización sobre el uso responsable y sostenible del agua, ya que este recurso cada vez está siendo más afectado por los diferentes factores ambientales, como por ejemplo el calentamiento global, la contaminación, el cambio climático, entre otros. También se hizo el análisis de la huella hídrica de la PUSE versus las personas externas. Entonces, aquí se notó que el valor de la huella hídrica de la PUSE versus la de los externos no difiere significativamente, lo que indica claramente la necesidad de seguir fomentando las campañas de concientización y tomando en cuenta que la principal ventaja del indicador es el de proporcionar información sencilla para fomentar el objetivo de alcanzar los patrones sostenibles de consumo, de sostenibilidad y gestión eficiente del recurso. También después de realizar este promedio de la huella hídrica, se realizó el análisis econométrico para determinar la relación de existencia entre la huella hídrica y las variables socioeconómicas que anteriormente les presenté. Para esto se estimaron 4 modelos. Estos 4 modelos permitieron evidenciar las relaciones de significancia existentes. En el primer modelo se planteó con toda la muestra. El segundo modelo fue una comparación entre la PUSE y los externos. El tercer modelo se lo realizó solo para la PUSE y el cuarto modelo se lo realizó solo para las personas externas de la PUSE. Aquí lo que nos dimos cuenta claramente es que en el primer modelo, que una de las variables que más influye para la huella hídrica personal es el sexo. Las personas de sexo femenino están asociadas con un consumo menor en promedio de 54.22 metros cúbicos de agua respecto a las personas de sexo masculino. Esto puede ser porque tal vez las mujeres tienen mayor conciencia o tienen diferente perspectiva de lo que es el consumo de agua, pero eso sería de analizarlo más profundamente. Otra variable estadísticamente significativa en este caso fueron los ingresos. Aquí se nota claramente que las personas que tienen ingresos más altos son las que consumen más cantidad de agua respecto a las personas de ingresos bajos. Y aquí la última variable en la cual se encontró correlación en este modelo es el número de los niños que viven en el hogar, ya que aquí es muy claro que mientras más niños existan o exista un niño en el hogar, el consumo de agua va a aumentar. En el segundo modelo lo que tenemos es casi las mismas
el mismo análisis del primer modelo. Cuando se comparó a los miembros de la PUSE con las personas externas, se encontró que el hecho de que ser mujer se asocia a un consumo de agua menor frente al de sexo masculino. También aquí tiene que ver otra variable que se incorpora al anterior modelo, es el nivel de educación. Mientras las personas tienen un nivel de educación más alto, las personas tienden a consumir más cantidad de recursos. También aquí es muy importante el ingreso. Mientras las personas tienen ingresos medios altos y altos, se encuentran asociadas a un mayor consumo en promedio de 173.3 metros cúbicos de agua, respectivamente. Esto es frente a todas las personas con hogares de ingresos bajos. Esta parte del ingreso puede hacerse referencia a una interpretación microeconómica del agua, mientras viéndole como un tipo de bien normal, ya que mientras el ingreso aumenta el consumo del agua. Entonces al agua se le estaría viendo como un bien normal. También aquí hay que tomar en cuenta que otra variable significativa, al igual que el anterior modelo, es el número de niños en el hogar, ya que como les mencioné, si existe mayor cantidad de niños viviendo en un hogar, va a aumentar el consumo de agua. Esto puede ser porque los niños siempre están asociados a que necesitan unos mayores hábitos de higiene o necesitan mayor cuidado, entonces puede ir enfocado por ese lado. En el último modelo, en el tercer modelo, se realizó el mismo análisis y dio como resultado igual unos resultados similares al primero y al segundo modelo. El hecho de ser mujer significa que va a disminuir el consumo de agua. La variable educación también es muy significativa y esto se refiere a que mientras más aumenta el nivel de educación, va a aumentar el nivel de consumo de agua o la huella hídrica. También el caso del ingreso es muy importante porque se sigue repitiendo la misma tendencia, que mientras el ingreso sigue aumentando el consumo de agua. Y por último, la presencia de un niño adicional es muy significativo para el aumento en el consumo de agua o el de la huella hídrica. Aquí por último tenemos al cuarto modelo. Este modelo se lo realizó solamente para las personas externas de la PUSE. En este modelo se obtuvo que la mayoría de las variables tienen resultados similares, pero aquí cabe recalcar que hubo la presencia de otra variable de significancia. Aquí esta variable fue el número de los años de la vivienda del hogar, pero es un resultado inesperado, ya que aquí se dice que se asocia la reducción del consumo de agua mientras aumenta los números de años del hogar. Esto es un dato inesperado, ya que se pensaría más bien que mientras la vivienda es un poco más vieja, sigue aumentando el consumo de agua, pero esto no es así, esto resultó al revés, lo que nos pone a pensar que realizar más análisis para comprobar qué es lo que está pasando con esta variable. Por último, se tiene varias conclusiones a las que llegamos haciendo este análisis econométrico y el análisis de la estimación de la huella hídrica. La principal conclusión que nosotros tenemos, y es la que queríamos tener, era de comprobar la hipótesis de estudio. Entonces se ha logrado demostrar esta existencia de relaciones de significancia o correlaciones entre el consumo de agua y las variables socioeconómicas claves, pero aquí no fueron todas las variables, sino específicamente como las que les mencioné: el sexo, el nivel de ingreso, el nivel de educación y el número de las personas con las que se comparte la vivienda, pero sí se trata específicamente de niños y en el último modelo, como vimos, el número de años del hogar. Esta investigación ha reflejado los niveles de consumo de la comunidad universitaria que recibieron en cierto punto campañas de información sobre lo que es la huella hídrica y qué tendrían que realizar para llenar la encuesta o cuál sería el proceso, y también realizaron las personas externas de la PUSE. Entonces aquí lo que se nota claramente es que no hay ninguna diferencia o no se encuentra que difiere mucho significativamente el valor de la huella hídrica entre la PUSE y los externos. Entonces, por eso es que surge la necesidad de continuar impulsando estas campañas de concientización, pero tal vez puede ser mejorando los canales de difusión, ya que como vimos, las personas de la PUSE tuvieron
alguna información o cierto grado de conocimiento de lo que se refiere a la huella hídrica y las personas externas no, pero al fin y al cabo fue un consumo paralelo o relativamente no difirió. Entonces tenemos por la tercera conclusión que la utilidad práctica de este estudio va más allá de intentar aportar nuevos elementos de discusión para la gestión sostenible de este recurso escaso. Lo que se desea más bien es intentar ampliar el análisis de los elementos, determinando el consumo de agua de las personas. Para esto, lo que nosotros utilizamos para determinar el consumo de agua, ampliando este análisis, es la relación de significancia o correlaciones socioeconómicas con las distintas variables existentes de estudios. Entonces, eso es lo que se le hizo como que un plus para tratar de entender de mejor forma cómo es el consumo personal de cada una de las personas. Y por último, finalmente, lo que nosotros tenemos es que esta investigación refleja la validez del indicador de la huella hídrica en su real aplicación, que es el de presentar los patrones de consumo insostenibles del agua y así poder evidenciar la necesidad de seguir concientizando a las personas y profundizar a este indicador como una herramienta de uso responsable y sostenible del agua, ya que el recurso natural clave para el futuro es el indicador hídrico. Listo, eso es lo que tengo para presentarles de la huella hídrica y del proyecto que hemos realizado con el economista Pablo Chafla. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo y Carolina. A continuación tendremos la presentación de la profesora Grace Guerrero, titulada Asociatividad y Capital Social en Cantones Pequeños del Ecuador. Adelante, Grace, por favor. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, esta es una investigación, no sé si se ve allí. Esta es una investigación que la estoy realizando conjuntamente con la Universidad Grenoble-Alpes de Francia. Y tiene relación con las dinámicas socioeconómicas en cantones pequeños del Ecuador. Es un bonito tema en función de que hay pocos estudios comparativos en relación a los cantones pequeños. Lo que voy a tratar el día de hoy es explicar el marco de la investigación, por qué estudiar los cantones pequeños, una reflexión respecto del capital social, los hallazgos preliminares que tengo en relación a la investigación y los retos futuros que considero claves e importantes determinar. En términos del marco de la investigación, los cantones que he estudiado son cantones de entre 20.000 a 50.000 habitantes, de acuerdo al censo 2010, pero que en la proyección al INEC continúan dentro de este rango de población. Son 2 de la costa, 2 de la sierra. 2 de ellos crecen a un porcentaje mayor que el promedio nacional. En este caso, Baños y Montalvo son los 2 cantones que estudié. Y 2 cantones cuya población crece menos que el promedio nacional. Aquí están Jama y Cotacachi. Como verán, son 2 de la costa y 2 de la sierra. El método de estudio es mixto. Estoy usando datos cuantitativos censales, 2001-2010, el valor agregado bruto cantonal, también información georreferenciada, y estoy aplicando herramientas cualitativas. Concretamente, hemos hecho 80 entrevistas en los 4 cantones de una duración de aproximadamente 1 hora por entrevista. ¿Por qué mi interés específico en los cantones pequeños? Existe una bicefalía que ha sido estudiada por Deller, por Belz y otros pensadores, alrededor de que el crecimiento se ha concentrado en cantones de Quito y Guayaquil.
mientras los otros cantones tienen un crecimiento muy pequeño, lo cual genera un desequilibrio y una desigualdad grande en la posibilidad de generar dinámicas económicas. Cuando vemos los cantones que están, los cantones que son pequeños, por ejemplo, hasta 10.000 habitantes o de 20.000 a 50.000 habitantes, representan un 31% de todos los cantones. Es decir, es un número importante de cantones que alberga también a una población importante. Y este campo de estudio realmente no ha sido muy desarrollado. Más bien hemos concentrado los estudios tanto urbanos como de conexión urbano-rural alrededor de cantones grandes. Si vemos los 20 cantones mayores del país, ya veremos que también se presenta esa bicefalía que yo estoy indicando y por supuesto vemos un crecimiento muy bajo de cantones importantes como Cuenca, como Ambato, frente a lo que implica Quito y Guayaquil. Por otro lado, lo que veo yo es que también pocos cantones atraen población y presentan una mayor dinámica económica y social si comparamos con el promedio nacional. Fíjense que en este grupo de 20.000 a 50.000 habitantes, 42 cantones tienen un crecimiento menor a 1.9%, que es el promedio nacional. Los cantones que tienen un crecimiento poblacional mayor al 3% son normalmente cantones que están en el oriente del país. Este es un grupo al cual no estudié porque considero que amerita un espacio muy específico de estudio, dado que veo que son cantones en permanente colonización todavía. En el grupo de 20.000 a 50.000 habitantes encontramos un mayor porcentaje de cantones con población que crece a un ritmo menor del nacional. ¿Cuál es la dinámica que se puede generar allí? Esa es la pregunta que me hago permanentemente. Lo siguiente es la aproximación al capital social. ¿Qué niveles podemos llegar en el capital social? La literatura nos indica que un buen nivel de organización, de redes, una construcción de relaciones que supera el ámbito económico es una construcción que puede llegar a generar mayor crecimiento y desarrollo. Eso nos dice la literatura, Putnam, Liu, Ostrom, incluso varios otros pensadores. Yo lo que veo en esta reflexión respecto del capital social es que tenemos niveles de capital social dentro de estos cantones y tenemos niveles que llegan hasta desde relaciones que se dan, relaciones comunitarias, vinculaciones sociales alrededor de gremios locales, también la posibilidad de generar redes interconectadas, redes intercantonales, también la posibilidad de generar tanto asociaciones dentro de los cantones, fuera de los cantones, y finalmente un nivel de institucionalización mayor que lo he identificado en uno de los cantones. Entonces, este nivel relacional, este nivel del capital social, con todos los retos que implica, porque el capital social no es un capital fácil de conseguir, ni apreciable de forma cuantitativa. Es muy difícil medir las redes, muy difícil medir el nivel al que llegan. Sin embargo, a través de estas entrevistas yo lo que he podido identificar es que existen estos 4 niveles en muchos aspectos de estas relaciones. Son de tipo familiar, por ejemplo, otras son de tipo comunitario. Lo que he visto, de acuerdo a lo que he podido analizar en estos 4 cantones, Jama, Montalvo, Cotacachi y Baños, es que el capital social puede o no dar lugar a formas de acción colectiva, formas de acción colectiva que impliquen incidencia política incluso. Entonces, si estas aparecen, y lo he ubicado
posiblemente en uno de los cantones, denotan también un mayor nivel de capital social, una construcción organizativa mayor y por lo tanto un mayor nivel en el que pueden incidir en la propia construcción de los territorios y de los cantones. Posiblemente no todos los cantones están en esta posibilidad de tener incidencia. Y allí la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué estamos con este nivel de capital social menor en unos, mayor en otros? ¿Qué es lo que está ocasionando y cuáles son las diferencias? Entonces, frente a estas aproximaciones del capital social, lo que yo puedo ver, por ejemplo, es que en el caso de Montalvo, hay una realidad histórica y hay una realidad en función de una conexión con la agroindustria. ¿Qué peso tiene la agroindustria en la posibilidad de generar capital social? Eso es una de las cuestiones, por ejemplo, que en Montalvo me llama la atención, o en Jama. Jama es uno de los cantones en donde la cooperación internacional se concentró en generar organizaciones post-terremoto. ¿Por qué? Para posibilitar acciones, por ejemplo, de prevención y eventualmente de mitigación si hubieran nuevos eventos. ¿O qué pasa en Cotacachi? En Cotacachi hay otra historia de relación, hay otra historia de vinculación, también hay una población indígena sumamente importante para el cantón. Entonces, claro, cuando veo las aproximaciones al capital social, estoy dejando de lado Baños, porque el caso de Baños es sumamente interesante, porque cuando hubo la erupción del volcán Tungurahua, los habitantes de Baños tuvieron que dejar la ciudad. Pero gracias a ese trabajo conjunto, a esa posibilidad de generar reciprocidad, solidaridad, un altísimo concepto de pertenencia de lo que es el baneño, ellos regresaron en enero del 2000. Entonces, claro, las aproximaciones son diferenciadas, los valores son diferenciados, los niveles de reciprocidad que se verifican en los cantones son distintos, y todos esos factores van construyendo un nivel distinto de capital social. Mis hallazgos ya más específicamente son los siguientes. Cotacachi es un ejemplo no solamente para el Ecuador, sino para el resto de América Latina, en lo que implica o en lo que respecta, por ejemplo, a presupuestación participativa, a las asambleas cantonales, a la determinación de presupuestación y planificación sectorial. Hay un fuerte nivel de asociatividad. Y, por supuesto, esa asamblea cantonal ha logrado posicionarse, incluso recibir fondos del gobierno local que lo siguen fortaleciendo. Entonces, en Cotacachi se refuerza esa actividad comunitaria y de reciprocidad y de pertenencia, pero Cotacachi es uno de los 17 cantones más grandes del país. Cotacachi acaba de anexar hace poco tiempo justamente a una zona distinta, que es una zona de golondrinas. Y también tiene una zona que es altamente conflictiva en términos de los recursos que tiene. Y estoy hablando de INTAG. INTAG es una de las zonas más interesantes e importantes en cuanto a biodiversidad, pero a la vez es una zona en donde se ha hallado y hay también incursión de empresas mineras. Entonces, esa conflictividad existente entre las organizaciones y lo que implica el manejo de los recursos en Cotacachi es sumamente interesante, importante y va generando una dinámica de capital social permanente. Y por supuesto, lo que yo veo es que en Cotacachi el nivel de incidencia depende de la relación de cogobernanza existente. Como yo les decía, la Asamblea Cantonal tiene una importante participación en las decisiones políticas del cantón. Es decir, existe un nivel de cogobernanza súper fuerte. Sin embargo, Cotacachi tiene un crecimiento poblacional menor al promedio. Es decir, hay una emigración interna y aunque tiene una migración importante
de personas del norte que vienen a quedarse especialmente retirados, el crecimiento poblacional es menor. Es decir, la teoría me está diciendo que el nivel de asociatividad y la organización es importante para generar crecimiento y desarrollo. En Cotacachi, posiblemente estos es atípico, no se presenta. En Baños es súper interesante porque Baños tiene una dinámica económica vinculada a Tungurahua, a Ambato. Y Ambato es una de las ciudades súper importantes y ustedes ven que Ambato es uno de los cantones, uno de los 20 cantones más importantes del país en términos del crecimiento que genera. Entonces, Baños hace parte de esa red económica, social de Tungurahua, además por su localización geográfica, estableciendo conexiones con Chimborazo, con Pastaza y con otras provincias, por supuesto. Lo que se ve allí es una cultura de solidaridad y reciprocidad vinculada específicamente a la erupción del volcán Tungurahua y que se expresa con mucha fuerza en los dos, sí, justamente en 1999 y los 2000. Por supuesto, esa cultura también está vinculada al ícono de la Virgen de Agua Santa, pero la asociatividad pierde fuerza. Vemos ahora cámaras de turismo debilitadas, vemos cámaras de comercio debilitadas, estoy hablando de la etapa pospandemia, antes de la pandemia. Entonces, la asociatividad en comparación con la etapa del posvolcán, en el cual, en esa etapa, los habitantes pudieron convivir con el volcán y no solo convivir con el volcán, sino potencializar el atractivo del volcán, en la actualidad es muy poco determinante. La asociatividad está bastante caída, bastante debajo. Allí lo que yo veo es que en Baños el capital social llega a ser un capital que nos llega a igualar a la ventaja comparativa de los atractivos que tiene. Dos parques nacionales sumamente importantes que hacen parte del hábitat de Baños y de los atractivos que generan la actividad turística, que es sumamente clave para la dinámica económica en Baños. Poca incidencia política, no se observan espacios de cogobernanza, más bien relaciones entre comunidades y relaciones entre grupos sociales que son más de tipo, incluso podría decir paternalista, decisiones sobre la ciudad en la cual los habitantes no toman participación. ¿Qué pasa en Montalvo? En Montalvo existen asociaciones de tipo gremial, asociaciones de campesinos. Estamos hablando esencialmente de un cantón rural, un cantón agrícola, un cantón con una producción y una dinámica económica vinculada al arroz, al maíz duro, es decir, vinculada a la industria avícola y a la industria del arroz. Pero no encuentras una cultura de trabajo conjunto o de solidaridad. En Montalvo lo que encuentras más bien una relación clientelar con el municipio y una relación muy poco efectiva en términos de incidencia frente a las políticas públicas del cantón. La importancia de las empresas agroindustriales implica, por supuesto, una forma de vinculación más de tipo asociativa, pero con poca capacidad de negociación entre empresas y entre las organizaciones y las asociaciones. Bien, en Jama es uno de los cantones más interesantes porque es cuna de la cultura jamacuaque, y es una de las culturas más interesantes. Se disputan, por ejemplo, la pertenencia del sol del Banco Central con la cultura tolita, pero a pesar de esa cultura tan fuerte, hay un nivel muy bajo de asociatividad. Jama, en su dinámica económica, está más vinculada al sector más agrícola, el sector camaronero,
pero con baja nivel de vinculación, por ejemplo, en cadenas productivas. El impulso a las asociaciones se da en el periodo post-terremoto, pero no se puede ver cómo ese impulso a la formación de asociaciones, que fue promovido básicamente por las ONGs, cómo da lugar a un fortalecimiento de un capital social que pueda definir acciones de política pública que beneficien al cantón. Lo que se ve más bien en Jama es que un cacicazgo muy fuerte en relaciones políticas vinculadas a pocas familias. Y por supuesto, la tenencia de la tierra y la acumulación de tierra más vinculada, por supuesto, a estas familias. Muy bien. Es decir, ya para ir cerrando esto de los hallazgos que he visto en los 4 cantones, el capital social mucho más fuerte en relación a la posibilidad de acción colectiva en Cotacachi, la posibilidad incluso de generar una problematización alrededor de la realidad económica y de la dinámica económica que viene de fuera. Cotacachi es realmente un ejemplo. En Baños también, por su historia, su trayectoria, lo que fue el regreso de los habitantes al cantón, a la ciudad. En Jama y Montalvo, un muy pequeño desarrollo del capital social. En Montalvo, quizás porque la actividad económica se supedita a la actividad social, política social de los habitantes del cantón, en Jama al cacicazgo existente. Aunque hay participación, mis hallazgos finales, aunque hay participación, se requieren canales claros de incidencia y la necesidad de fortalecer, o sea, gobiernos locales que tienen que trabajar, pero ciudadanía, sobre todo ciudadanía que tiene que trabajar por la construcción de capital social. El otro hallazgo, con mucha pena, la asociatividad no necesariamente implica mayor capital social que devenga o que vaya hacia una incidencia política mayor o hacia una acción colectiva que permita la construcción del territorio. Y sin esa acción colectiva, sin esa posibilidad de generar cogobernanza, institucionalidad del capital social es débil, aunque hayan asociaciones. Y por supuesto, el capital social puede suplir capitales no existentes, pero si hay recursos económicos que son mayores, queda en un segundo plano y no se le ve como la potencialidad que podría tener. Finalmente, no se aprecia relación entre el nivel de asociatividad y el crecimiento económico poblacional. Hay un proceso de debilitamiento de la cultura asociativa y las condiciones de gobernanza inciden en el nivel de incidencia política. Curiosamente, a mayor vinculación que en economías de mercado, lo que se ve es que la cultura de asociación decae, no se la ve importante. Por lo tanto, retos para el futuro que considero importante analizar son promover la investigación de las condiciones locales de los cantones pequeños en función de su capital social y cómo está dinamizando la economía de estos cantones, considerar el marco del capital social como un tema importante, como un tema de relacionamiento de redes que se van construyendo tanto internamente como al exterior, redes que se van generando para propiciar mayor desarrollo. Por supuesto, como espacio de política pública, me parece que se tiene que fortalecer las relaciones de reciprocidad y solidaridad, no crear. La creación de organizaciones a partir del ente público, a partir del gobierno local, creando lo que genera es relaciones paternalistas que no son sostenibles y que luego se disuelven con mucha facilidad, porque esas redes no se crearon por el propio interés del grupo, sino que se crearon para acceder a algún recurso, lo cual no vuelve sostenible a ese importante capital relacional.
y, por supuesto, se tienen que promover mayores redes, asociaciones vinculadas al desarrollo local y esa posibilidad de generar graduación hacia la incidencia política. Es importante también añadir que se tiene que fortalecer las asociaciones tanto a nivel técnico como a nivel financiero, porque lo que se ve es que los términos de competitividad, productividad y demás requieren gremios, organizaciones, cámaras locales mucho más fuertes. Por lo tanto, el ecosistema tiene que ayudar al fortalecimiento de estas organizaciones. Algunas fuentes utilizadas y, por supuesto, la reflexión, como dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, las organizaciones, la colectividad es sumamente importante para determinar las acciones futuras, más de cara a la pospandemia. Se lo ha acusado el Papa Francisco de que en su encíclica está propiciando digamos que no haya la propiedad privada, pero ahí hay un equívoco que creo que sí amerita aclarar en lo que implica que los derechos fundamentales tienen que estar sobre los derechos de la propiedad privada. No es una encíclica, no es una cita del Papa Francisco, eso fue ya visto en la encíclica Populorum Progressio y por supuesto, en la encíclica o los escritos de Juan Pablo II. Por lo tanto, creo que se le achaca mucho al Papa Francisco cuando Fratelli Tutti está potencializando lo que colectivamente tenemos que lograr. En mi concepto, en cantones pequeños es el único recurso que podemos y debemos potencializar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Grace. A continuación tendremos la presentación del profesor Paul Cooney, titulada Trayectoria de desarrollo en el Cono Sur, desindustrialización y reprimarización en Argentina y Brasil y las consecuencias socioambientales. Por favor, adelante, Paul. Buenos días. Quiero primero agradecer a todas las y los organizadores de Semana de Economía aquí en nuestra facultad. Bien, y la oportunidad ahora de presentar trabajo vinculado con el libro que va a estar publicado el año que viene por Palgrave. El título de mi trabajo es Trayectorias de Desarrollo en el Cono Sur, Desindustrialización y Reprimarización en Argentina y Brasil y las consecuencias socioambientales. Brevemente, aquí son los temas que voy a tocar hoy. Las trayectorias de desarrollo en el Cono Sur, la globalización neoliberal y papel de los transnacionales, la Organización Mundial de Comercio y China. Tercero, industrialización y reprimarización. 4, frontera de acumulación en la Amazonia de Brasil. Y 5, el impacto socioambientales que incluyen la deforestación y cambio climático, incluso los incendios de últimos años. Bueno, mirando al tema de trayectorias de desarrollo en el Cono Sur. Desde 1980, más o menos, tal vez uno va a decir mitad de los 70s, después de la crisis de acumulación de los 70s, comenzó la fase actual de globalización neoliberal, asociado con la libre comercio, desregulación financiera, privatizaciones y flexibilización de trabajo. Un fenómeno completamente vinculado con ese proceso es la transnacionalización de la economía global, hasta que 80% de todo comercio global es por los transnacionales. En este aspecto, aunque fue un poco más tarde, es el papel de la Organización Mundial de Comercio. Y últimamente, en las últimas 2 décadas, el surgimiento de China. Ya según el PPP, corresponde a la mayor economía del mundo. La Organización Mundial de Comercio, muchos no conocen tanto, pero es para mí la más importante institución internacional en el mundo. Y está limitando bastante la capacidad de políticas industriales, sociales, autónomas, como el caso de época de desarrollo de los 50s o 40s hasta los años 70s.
Si la OMC existiría en el siglo XIX, como el análisis de Ha-Joon Chang de Cambridge, Estados Unidos ni Alemania podría competir contra Inglaterra, porque la OMC significa es sujeto a sanciones cualquier país que no da igual oportunidad para cualquier empresa extranjera comparado con empresas locales nacionales. Entonces, muchos de capacidad de avanzar en industria o manufacturera es eliminado, ¿no? O potencialmente eliminado, porque depende quién va a llevarte al tribunal de OMC. Si Guinea-Bissau va a tratar de llevar a Estados Unidos a OMC, no van a ganar. Pero cuando China lleva a Estados Unidos al tribunal, se puede ganar, como es el caso actual. Bueno, en este caso, la posibilidad de países de periferia, con Brasil y Argentina, los dos países que están considerando, no puede competir con Corea, con China, con Alemania. Lo que tiene la capacidad, porque no tiene los subsidios o capacidad de usar aranceles, como todos los países industrializados han usado, lo que tiene que es usar donde tiene ventaja comparativa que corresponde a donde tiene renta de la tierra alta. Y en este caso hay unos sectores donde condiciones particulares se da la oportunidad de competir en mercados internacionales. Bien, en los últimos años tenemos el fenómeno de neodesarrollismo, ¿no? Asociado con algunos autores, particularmente keynesianos, como Brescia Pereira de Brasil, o Campo, también tiene Aldo Ferrer de Argentina, pero en general es una nueva versión de keynesianismo, algo como EASY, ¿no? La industrialización por sustitución de importaciones, pero compitiendo sin política industrial autónoma. Entonces, tratando de competir, pero sin las herramientas claves como aranceles y subsidios. Y bueno, con todo ese proceso que estoy considerando, lo que pasó es una fuerte desindustrialización y reprimarización en los dos países, Argentina y Brasil, que son dos de los tres más industrializados países de América Latina. Entonces, mirando rápido la desindustrialización, en el caso de Argentina, llegó a 28% de economía, el sector manufacturero llegó a 28% de PIB en el año 76 y cayó hasta hoy como a 13%. Pero se fue en dos ondas. El primero comenzó con la dictadura de 76 a 83 y después fue en los años 90 con Menem. Los dos casos son fuertes esfuerzos neoliberales, ¿no? Como Argentina, Chile, Uruguay, fue los primeros experimentos de neoliberalismo en el mundo, ¿no? Comenzando en los 70s. Entonces fue fuerte caída en los 70s, después con Menem. En el caso de Brasil, que para mí es un caso de neoliberalismo tardío, porque realmente solo comenzó en los 90 con Collor de Mello, pero comenzó una desindustrialización en 85 que han alcanzado 35% el sector manufacturero en relación del PIB y ha caído hasta solo 11% hoy en día. Y eso está vinculado con asuntos de liberalización de comercio y particularmente finanzas, el Plan Real asociado con Fernando Henrique Cardoso, que por 15 años Brasil tenía los impuestos más altos del mundo. Entonces, tasa de interés tan alto en el mundo significa que es un desincentivo para el capital, porque como sabemos, la tasa de interés es un costo para el capital para tratar de avanzar. Entonces, era una ventaja para conseguir un fuerte flujo por el tema de arbitraje, consiguiendo baja tasa de interés en Estados Unidos y invirtiendo en Brasil. Consiguió facilitar una expansión vinculado con el boom de commodities desde el 2002 hasta más o menos 2012-2013, pero no fue bueno para la industria local. Bueno, mirando, aquí es el caso de Argentina, mostrando lo que argumenté, la caída del sector manufacturero fuertemente durante las últimas décadas, ¿no? Realmente en Argentina tenía un interés
fuerte con el gobierno militar era el desplazamiento de industria manufacturera hacia agronegocios, ¿no? Pero agronegocios no era el oligarquía pampeana del pasado, era algo distinto. Ahora con mucho más fuerte papel de los transnacionales que estaba planificando con Argentina, con Brasil desde el comienzo de los 70s, mismo pensando en oleaginosas, entre otros productos. Pero en 73 debemos tomar en cuenta, Argentina tenía 67% de sus exportaciones fueron bienes manufacturados. Es bien contraste con la imagen que Argentina era todo una economía encerrada con dinosaurios no haciendo nada. No, estaba exportando bienes manufacturados. Hoy en día, bueno, en 2016, de 10 exportaciones principales de Argentina, 56% de ellos son los siguientes: soya, trigo, maíz, carne y mariscos, peces. Y solo 10% de este corresponde a bienes manufacturados. Es una caída fuertísima, no solo desindustrialización, también la reprimarización, que bueno, no sería una cosa tan común aquí en Ecuador, porque no tenía un fuerte proceso de industrialización, pero significa de un país como los dos, Argentina, Brasil, también México, Colombia, se fueron en proceso de dominar por agroexportaciones a industrializarse y ahora están en un proceso de reprimarizar, ¿no? Volviendo al sector primario para dominante motor de economía. Considerando el papel de China, que creció mucho, y Brasil y Argentina corresponde a los primeros dos o tercer socio de exportaciones e importaciones. Actualmente, 68% de exportaciones de Argentina a China es soya y sus derivados. Y en vez de un superávit con China, ahora tiene un déficit comercial de 24 mil millones. Mismo caso Brasil. Comenzó con un superávit con China, ahora es un déficit. Aquí es más chocante el caso de caída de nivel de industria en Brasil. Y muchos brasileños ni sabían ese nivel de desindustrialización. Entonces puede ver, en 85 era 35, ahora es solo 11%. Y muchos de esos cambios mismo pasó con los gobiernos más progres asociados con el PT y también, como el caso en Argentina, los Kirchners. Entonces, la estrategia seguía el proceso de acomodando los transnacionales, pero por el OMC tiene que fortalecer donde tiene una ventaja comparativa. Entonces, mira Brasil, las exportaciones triplicaron entre 99 y 2009, mientras las exportaciones de bienes primarios crecieron 525%, muchísimos más. El ratio de las exportaciones primarias con las exportaciones industriales crecieron de 0,3 en 95 hasta más de 1,1 en 2009. Es un impacto no solo para la industria brasileña, también para empleo en ese sector. Aquí tenemos el gráfico de lo que acabo de decir y es una fuerte tendencia de reprimarización en el caso de Brasil. Bueno, cambiando un poco de discusión de la Amazonia. En las últimas décadas, el área del país con más fuerte crecimiento en Brasil es la Amazonia, vinculado con la expansión de soya, ganado, minería y petróleo. Rápidamente, en el siglo XIX y XX tenía la expansión de caucho que fue muy fuerte, aunque involucró mucha violencia del Estado, pero durante el gobierno militar de Brasil, 64 a 85, había transferencia de personas del sur robando tierras de los campesinos e indígenas, mientras nordestinos pobres escapando la sequía gracias al Niño, facilitando una expansión, especialmente en ganado y después soya, y unos medios legales, ilegales, fuerza, fraude y hasta genocidio de algunas comunidades indígenas. Ese corresponde a lo que muchos hablan de acumulación por disposición, como el concepto de David Harvey. Entonces, pero ahora la importancia es la tierra por el asunto de renta. La renta diferencial, que para mí es más fundamental que nunca
para países de periferia para entender dónde hay posibilidades de ventaja. El caso de soya, ganado, minería, petróleo. Solo un ejemplo. La producción de hierro en la Amazonia de Brasil, en Carajás, se produce para $15 por tonelada, mientras el mismo hierro es $100 en China. Entonces, ese diferencial es la base para exportar hierro y otros minerales a China y otras partes del planeta, por el caso de la Amazonia. Bueno, ahora voy a poner en otra parte énfasis sobre los impactos socioambientales vinculados con reprimarización. Uno que es fundamental no solo para la Amazonia y Brasil, pero para el mundo entero, es la deforestación de la Amazonia. Y está vinculado con la expansión de madera, ganado, soya, minería. Otro asunto es la contaminación de aire, agua y suelos. Y eso es vinculado especialmente por el uso de pesticidas y minería. Otro es erosión de los suelos, también vinculado con minería y soya. Minería es súper electricidad intensiva, entonces es muy común cuando tiene una expansión de minería hay una necesidad de hidroeléctricas, a pesar del discurso que todo es para el pueblo pobre de esa zona. Y ese tiene varios impactos fuertes, incluso expropiación de miles de personas en caso de Brasil, incluso Argentina, ni hablar de problemas medioambientales. Otra área, pero no voy a hablar mucho, es el petróleo y biocombustibles. En un sentido, la Amazonia quedó o ha construido como una frontera de acumulación global, especialmente para esa expansión. Y lo interesante, el primero llega sacando madera, ¿no? Claro, para comenzar cualquier producción. Y después viene la producción bovina, ¿no? El ganado, es más fácil, más barato comenzar producción. Pero en ese caso, los nutrientes de tierra están destruidos, entonces necesita algo como arroz para reconstruir los nutrientes. Y después viene el motor principal, es la soya. Y la soya realmente es lo que está causando la deforestación en Amazonia, más que ganado en un sentido, pero tiene que mirar a la secuencia. Aquí es una imagen lindo, sacando madera, y vinculado con todo eso, expansión de ganado fue tanto más que entre 90 y 2006, la expansión de ganado fue 6,74% en la Amazonia, mientras el resto del Brasil fue solo 0,57%. Entonces, el mecanismo es el siguiente: el ganado del norte de Amazonia no es de alta calidad, se van a mandarlo para el sur va a comer el ganado de Amazonia y el mejor ganado de Brasil es el sur y ese van a exportar. ¿Ah? Aquí es una linda imagen que pasa en la Amazonia de Brasil a través de deforestación. Bueno, rápidamente, porque el tiempo es corto, aquí es deforestación en la Amazonia desde 88 hasta 2019. Claramente en el comienzo de 2000, aquí se puede ver entre 98 y 2004, fue un fuerte crecimiento de deforestación, subiendo 25,000 kilómetros cuadrados por año a través de varias políticas de gobierno y presión interno-externo. Había una fuerte caída. También la crisis de 2008 fue un factor, pero ha bajado en 2012 a menos de 5,000. Pero en los últimos años, especialmente después de golpe técnico de Temer, seguido por el protofascista Bolsonaro, está creciendo de nuevo en los últimos años y causando preocupación en Brasil y otros lugares. Bueno, rápidamente un poco del tema de soya, que es muy fuerte, que Estados Unidos, Brasil y Argentina corresponden al 90% de exportaciones. Pero hay riesgos potenciales de crisis de alimentación, dado que la mayoría de brasileños y argentinos no está comiendo soya. Pero la dominación en ese sector es por los transnacionales, conocido ABCD, ADM, Archer Midlands, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, que controlan 80% del mercado global, y ese estaba con planes desde 72 por ahí a expandir en la zona de Argentina, Brasil, y esto ahora está consiguiendo los frutos. Entonces, es un fuerte impacto
de transferencia de riqueza, porque cuando hablamos de temas de soya, muchas veces tienen que pagar por las semillas transgénicos. Además, tiene que mucho más dependencia en agroquímicos como glifosato, etc. Aquí es el nivel de cosechando soya en Mato Grosso, Brasil. En la Amazonia, claramente no parece muy como floresta, pero es el típico, hasta que usan luces en la noche para cosechar. Es un tipo de tierra y capital intensivo, muchos pocos trabajos asociados con la soya en Argentina o Brasil. Aquí es la expansión de los dos, con solo más o menos 10 millones de hectáreas en 90, en el caso de Brasil, llegando a casi 35% en los últimos años, y en Argentina un crecimiento tan fuerte de 5 hasta casi 20 millones de hectáreas. Es muy fuerte expansión, y en el caso de Argentina está eliminando o reduciendo, mejor dicho, el crecimiento de ganado. El ganado tiene suficiente lugar en Brasil, que es un continente inmenso. Bueno, rápidamente, porque está acabando, hay muchos fuertes asuntos de medio ambiente asociado con la destrucción de la vida microbial en los suelos, la acidificación de los suelos, y también hay los problemas de peligro de salud para trabajadores y comunidades, especialmente entre ríos. Entonces, el uso de glifosato está expandiendo bastante. Lo interesante de Argentina está ahora forzado no comprar de Monsanto, pero tiene que comprar de China, porque China han comprado Syngenta y Nidera en los últimos años y está ahora fuerte productor de glifosato. Pero el cosa rara es que hay realmente riesgo que el Cono Sur puede experimentar desertificación de la tierra. Estamos hablando de las pampas. Las pampas fueron la zona más fértil de todo el continente de Sudamérica y ahora tiene riesgo a perder esa fertilidad gracias al uso de pesticidas. Bueno, aquí es una imagen, pero no voy a pasar tiempo, solo el fuerte crecimiento de uso de pesticidas. ¿Por qué? Después de usarlo un poco, las malezas, los bichos adaptan a ser resistentes y tienen que usar 3 o 4 veces más glifosato de hace 20 años. Bien, bueno, voy a ir un poco más rápido. Una linda imagen de Carajás, es el más grande mina de hierro en la Amazonia, en el estado de Pará, donde viví. Un resumen rápido es que hay problemas no solo ambientales, también sociales, porque esa trayectoria de desarrollo basado en la reprimarización aumentó bastante problemas de desempleo, trabajo informal, pobreza. La verdad, la pobreza fue reducida durante la boom de commodities, pero después de 10 años y ahora con el peligro de Bolsonaro, y eso voy a terminar, tenemos asuntos no solo de perder los logros de los movimientos sociales. Bolsonaro es realmente protofascista. Su héroe es el caso de Pinochet, y él no tiene problema en mencionar eso. Él no tiene problema en mencionar su apreciación. Entonces, en los últimos años, especialmente el año pasado, hay un fuerte crecimiento de incendios en el caso de Brasil y la Amazonia, y tiene riesgo de no solo expropiar campesinos y indígenas, tiene riesgo de genocidio. Y hay una tensión mundial sobre ese asunto. Y ahora solo una imagen el año pasado sobre la situación de Amazonia, y que es una preocupación no solo por las comunidades locales, también por el mundo entero, por el problema del cambio climático, dado que los pulmones del planeta corresponden a la Amazonia. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Paul. A continuación vamos a proceder con la ronda de preguntas del público. Bueno, pues voy a empezar por leyendo las preguntas y luego en el mismo orden de la presentación de cada ponente
por favor, sus respuestas. Edna Paway nos pregunta para Grace Guerrero, usted mencionó la razón por la cual no estudió algún cantón de la Amazonía, por tanto, mi pregunta es, ¿qué factor en específico se necesita para poder analizar la población de algún cantón de la Amazonía? David Vázquez nos pregunta, ¿de qué manera se puede revertir el proceso de reprimarización que experimentan Argentina y Brasil, tomando en cuenta que este produce una fuerte degradación medioambiental? Esta pregunta entiendo que es para Paul. Otra pregunta para Paul. ¿Cree que Brasil y Argentina hacen la deforestación con propósito de incrementar su expansión de capitalismo, de exportaciones de la soya, carnes rojas, ovarios? Esto lo haría, ¿qué pasaría? Bueno, ¿qué pasaría con la tasa de crecimiento? ¿Qué le sucedería a los trabajadores de las empresas exportadoras, dueñas o intermediarios de la venta de ganado o soya? Y José Massa nos pregunta, entiendo que es para José Ramírez, buen día, en la quiebra de empresas, ¿existe un indicador financiero que esté directamente correlacionado? Entonces iniciaríamos en el mismo orden, lo que entiendo, ¿no? Sí, por favor. Perfecto. Okay. Entonces inicio yo respondiendo a Edna. Edna, sí, le comento que sí lo pensé y la verdad es que para escoger los cantones yo había presentado justamente este rango de cantones, ¿no? De 20.000 a 50.000 habitantes, tomando en consideración la estrategia territorial nacional. La estrategia territorial nacional es un punto súper importante porque te determina cuáles son asentamientos que son menores, cuáles son asentamientos que pueden considerarse regionales con una importancia agrícola o con una importancia de metrópoli como Quito y Guayaquil. Entonces, fue muy difícil dejar al oriente atrás por dos consideraciones. El crecimiento poblacional y el tipo de crecimiento que genera su valor agregado. Entonces, para mí, en mi concepto, tendría yo que estudiar los cantones del oriente en función de dos consideraciones. Un hábitat especialmente vulnerable y un hábitat que es con una de las mayores biodiversidades del mundo. Somos uno de los 17 países más megadiversos del mundo. Cuyabeno, Yasuní hacen una diferencia respecto a lo que implica estos ecosistemas que son frágiles. Estos ecosistemas frágiles no se ven en la magnitud que yo las veo como vulnerables. O sea, a pesar de que son una ventaja súper importante para el turismo, si no los proteges y si no los manejas adecuadamente, los pierdes. Entonces esto genera una determinada condición. Y la otra condición es la actividad petrolera. Es una actividad que se concentra en algunos cantones del oriente y por lo tanto hay que analizar esa conexión entre la situación del hábitat y la situación del ecosistema frágil con la actividad petrolera o minera. Así es que por eso no consideré, y esos son justamente los factores por los cuales debería considerar una investigación a futuro en el Oriente y que espero yo poderlo hacer en algún momento después del 2021 en que termino ya mi investigación. Mi investigación no es solo vinculada con capital social, mi investigación es vinculada también con rol de ciudades, con dinámica socioeconómica, entonces son muchas otras variables que están trabajándose en mi investigación. Terminada esa, sí tengo un compromiso de hacer algo en la Amazonía. Espero haber dado respuesta. Muchas gracias, Grace. José, por favor. Entonces, bueno, gracias a la pregunta que me planteó José Massa, antes de responder esta pregunta quisiera manifestar que la presentación de la investigación que realicé es plenamente teórica, ¿sí? El siguiente paso es dar una aplicación a la economía
real ecuatoriana, utilizando para eso posiblemente información de registros administrativos que pueden tener las entidades públicas acerca de la transaccionalidad de las empresas. Hoy por hoy yo sé que existe una red muy densa y tejida en el aparato productivo con datos muy ricos en cuanto a información que podrían permitir extrapolar el modelo desde su parte teórica y tener una visión más empírica, más aplicada del modelo. Cierto es que la aplicación del modelo representó algunos problemas informáticos en cuanto a la red pequeña en particular, pero esto se espera superar más adelante. Yendo a la pregunta, ¿existe algún tipo de indicador financiero en el modelo que estamos realizando para establecer la quiebra de empresas? No. Estamos analizando el quiebra de empresas plenamente en términos reales. ¿Cuál es la forma como estamos planteando esta quiebra? Que una empresa en periodos futuros va a tener mayor posibilidad de quebrar si es que su posibilidad de haber obtenido pérdidas o beneficios iguales a cero en periodos anteriores fue alta. ¿Sí? Entonces existe como una especie de persistencia. Si es que yo tuve pérdidas o resultados negativos en anteriores periodos, yo muy posiblemente en un periodo próximo podría quebrar. Ahora, ¿por qué no incluir indicadores financieros? Podríamos, sobre la red real del aparato productivo, tejer una segunda red, una red financiera, que capture todo el tema de la liquidez y la capacidad de pago que existe cuando una empresa solicita materia prima a un proveedor con dichas facilidades. ¿Es posible hacer eso? Sí, he visto bastante literatura relacionada a riesgo sistémico en redes financieras. De hecho, hay mucha porque de allí parte el tema del análisis de riesgo sistémico. Entonces, evidentemente sí, ese sería como una recomendación adicional para poder ampliar el estudio que hoy por hoy tenemos y hemos realizado desde Flaxo. Muchas gracias, José. Por favor, Paul, tus respuestas a las dos preguntas. Muy bien. La situación no es tan fácil para tratar de revertir ese proceso. Hay cosas que puede hacer, pero bueno, el caso de Brasil es especialmente complicado dado que tiene Bolsonaro en el poder. Espero que en un par de años se puede cambiar, pero es un fenómeno raro como lo de Trump. Reaccionario, homofóbico, misógino y sigue apoyando su popularidad mismo con tantos miles de brasileños muriendo de COVID. Pero, según las preguntas, realmente para cambiar es la dependencia de transnacionales y las reglas de OMC que limita o está forzando países como Argentina, Brasil, a seguir la reprimarización. Entonces, para mí, realmente, la mayoría de periferia del mundo no puede pensar en desarrollo de nuevo hasta que cambiamos la OMC como es. Está limitando, poniendo un límite que no existía por ningún país industrializado para su propio desarrollo. Pero ningún país puede tratar de salir de OMC solo. Es suicidio. Tú no vas a tener chance para nada. Tiene que solo tener un bloque de 20, 30 países salir de OMC. Pero ese también tiene que tener solidaridad entre los países de periferia. En términos de soya puede cambiar, pero ahora es muy fuerte fuente de divisas. Pero es el asunto de, tienes que tener una discusión democrática sobre políticas de desarrollo, qué es el mejor o qué es la ventaja y desventaja de cada tipo de proyecto, sea petróleo, sea soya. En Argentina, el problema de ambiente está realmente serio hasta que la fertilidad de la pampa está peorando. Y Monsanto no va a llorar para Buenos Aires ni Argentina. Se van a ir a otro lugar. Entonces, es algo que claramente hay los transnacionales mismos en Brasil. JBS es el mayor productor de carne en el mundo y es brasileño. Maggio es un fuerte transnacional. Vale es el segundo mayor transnacional de minería en el mundo y es de Brasil. Pero tiene que hacer un cambio de una nueva trayectoria donde pone derechos humanos acima de derechos de corporaciones transnacionales. Eso es mi respuesta rápido, porque la soja no es fundamental por los argentinos no brasileños, solamente es un buen
oportunidad para conseguir divisas. Es eso. Gracias, Paul. Y una pregunta para Pablo y Carolina es, la huella hídrica que ustedes calcularon es un gran aporte, pero más allá del cálculo de este valor, ¿qué se puede hacer a futuro en términos de sostenibilidad? Por ejemplo, incentivos o cambios de comportamiento. ¿Cuál es el siguiente paso en su investigación una vez calculada la huella hídrica? Vamos a Carolina, aprovechando que va a practicar para defenderse para su tesis. Vamos a dejarle paso a Carolina. Bueno, una vez realizado este análisis, como se les explicó, en sí lo que tiene como objetivo la huella hídrica es el tratar de entender cuál es el consumo o cómo es el consumo de agua de cada persona, para que de esta manera se pueda generar una gestión sostenible o eficiente del recurso. En sí, la huella hídrica no nos ayuda o no nos aporta a generar políticas públicas, ya que al ser un indicador que simplemente nos va a mostrar cómo es el consumo de agua, sería muy importante de esta forma que se implementen o se ayuden con otros indicadores o con otro tipo de herramientas necesarias para así de esta manera generar una política pública fuerte para el tema de la gestión eficiente del recurso, porque como todos conocemos, el agua es uno de los temas muy importantes de hoy en día. Aunque el Ecuador no tenga un problema claramente fijo de la disponibilidad de agua, ya que tenemos varias reservas o varios tipos de fuentes muy importantes, es indispensable conocer los problemas que genera estos cambios climáticos, la degradación del ambiente o los problemas ambientales en sí. Entonces, por eso, como les menciono, es muy importante tener otro tipo de herramientas. Existen también otro tipo de indicadores hídricos, como por ejemplo el agua virtual, pero el agua virtual también solamente nos genera cierto tipo de información, pero para generar una política pública en sí no se necesita solo del área de la ingeniería ambiental o de la economía. Es muy importante la relación de varios actores o la relación de procesos para así generar una política pública fuerte y de esta manera generar una gestión eficiente de lo que es el recurso hídrico. Perfecto. Nicolás, si me permites complementar solo una cosa más a lo que muy bien expresó Carolina. Pero una de las ideas que tenemos, como tú dijiste, que es lo que podemos hacer a futuro con este indicador. El indicador es un indicador sencillo, pero te da mucha información. Esa es la valía que tiene. Es difícil calcular, pero la información que te da es sencilla de entender. Y una de las cosas que queremos avanzar en algún momento con este proyecto es vincularle esta economía del comportamiento. Porque muchas veces tú estos comportamientos que son insostenibles en el consumo de agua de las personas, de los hogares, a veces el único incentivo que hemos estado intentando tratar, o que se ha estudiado desde la economía del agua, es el tema de los precios, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que podemos ir más allá de los precios. Yo creo que hay sesgos conductuales ahí también de las personas que más allá simplemente de la capacitación y de buscar a apelar a su conciencia ambiental, a veces no funcionan adecuadamente. Y eso es uno de los casos que comprobamos con la investigación en la Católica. En la Católica se les fue dando información sobre lo que era la huella hídrica, y la diferencia a la final entre lo que estaban teniendo los alumnos en el campus, o que nos expresaron los profesores, alumnos, que habíamos tenido algo de capacitación o concientización sobre el programa Deja tu huella, resultó que la gente de fuera no era muy diferente el consumo de su huella hídrica. Entonces hay que hacer algo más, ¿no es cierto?, para poder lograr consumos sostenibles, y por ahí creo que el tema de los sesgos conductuales nos podría arrojar alguna luz interesante a futuro. Gracias. Gracias, Pablo. Y nos ha llegado la última pregunta del profesor Diego Mancheno hacia el profesor José Ramírez. 3 inquietudes. Primero, su modelo tiene una ecuación de precios para el caso de los proveedores, o también opera el vaciado del modelo neoclásico. Segunda pregunta, su modelo asume ocupación plena de factores, en particular empleo. ¿Se puede modificar este supuesto para incluir la posibilidad de empleo involuntario? Y la tercera pregunta, ¿el tamaño de las firmas es homogéneo o hay la posibilidad de diferenciar por tamaño? Muy completa la pregunta, Diego. Muchísimas gracias. Un saludo, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo en orden tus preguntas. Los supuestos de un mercado walrasiano solamente se aplicarían para lo que sería el mercado de bienes de consumo final y el mercado laboral, tal como está en el modelo.
¿sí? En esos mercados sí hay una limpieza como tal, ¿ya? Solamente estamos incluyendo lo que es la imperfección de mercado en la fijación de precios de insumos o materias primas que suministran los proveedores a otras empresas dentro de la red. No existe una forma explícita en la cual se fije este precio, ¿sí? ¿A qué me refiero? No existe una ecuación como tal, existe un proceso, ¿sí? Un proceso como tal que delimita o fija o permite establecer este precio. Y ese proceso es a través de la interacción con otros rivales dentro de la red productiva. Y es por eso que tiene este equilibrio general de mercado que habíamos definido con Wilson, una fuerte consonancia con el tema de equilibrio de Nash, ¿sí? Que yo fijo el precio dado que otros están pensando también la manera de establecer una estrategia con la cual puedan ganar y viceversa, ¿no? Entonces, esta mutua interdependencia hace casi imposible determinar de manera explícita el precio, por lo cual necesitamos recurrir a algoritmos como de punto fijo para poder llegar a determinar ese precio, ¿vale? ¿Existe posibilidad de incluir el tema de desempleo? Eso lo hablamos muchísimo con Wilson también. La posibilidad de incluir un tipo de falla de mercado acá que no se limpia, incluyendo algún tipo de modelo como el de Shapiro para lo que sería subempleo y desempleo como tal a través de Stiglitz con asimetría de información. Se puede realizar, evidentemente, se puede realizar para que el modelo sea un poquito más realista. El propósito, sin embargo, del trabajo que realizamos era precisamente ver si es que en contraste a otra literatura es posible hallar otros efectos cascada en la red productiva, abandonando por un momento el mercado laboral, ¿sí? Y el tamaño de las firmas es homogéneo, no es homogéneo. Esa es la capacidad que tú tienes para realizar en este modelo. Tú rompes este supuesto que usualmente es una camisa de fuerza dentro de los modelos de equilibrio general, que es el tema de agente representativo, ¿sí? Que uno tiene la capacidad de tomar una empresa para representar el resto, sin importar cuál sea ese resto, ¿no? Entonces, aquí tienes la capacidad de romper ese supuesto y suministrar heterogeneidad a los agentes. Y una de esa heterogeneidad está en el tamaño y otra en la tecnología. La tecnología habíamos supuesto acá que sigue una elasticidad constante de sustitución entre los insumos que debe tener la empresa para su proceso productivo. En efecto, en este modelo, nosotros lo que hicimos es hacer variar también esa elasticidad de sustitución entre las empresas. Entonces, tamaño y elasticidad de sustitución en los insumos varían libremente acá en la conformación del tejido productivo que estamos analizando. Espero haber respuesto a tus preguntas, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Y no tenemos más preguntas. Con eso quiero agradecer de manera especial a Pablo, Carolina, Grace, José, a Paul por su participación en este evento. Y con eso cerramos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.